Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de cuándo nos escuche. Les habla Pedro Iniesta desde Macro y Micro, su videocolumna para el canal de Jesús Escobar Tobar. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a platicar sobre la posible intervención norteamericana en suelo mexicano, con el pretexto de el combate a los cárteles de la droga. Esta pregunta de si Estados Unidos invadiría México pues resurgió en los medios y en las redes sociales, sobre todo luego de las declaraciones del presidente Donald Trump en una conferencia de prensa que tuvo recientemente lugar. El presidente contestó a una periodista de si lanzaría ataques en México para detener las drogas, que por él estaba bien, ¿no? Por mí está bien lo que tengamos que hacer para detener las drogas, dijo el mandatario, aclarando sin embargo que no lo haría, pero que estaría orgulloso de hacerlo, así dijo el presidente Donald Trump. Finalmente sentenció con que no estaba contento con lo que pasaba en nuestro país, luego de que habló de la manifestación ocurrida en Ciudad de México el pasado 15 de noviembre, supuestamente convocada por la generación Z, aunque como ya lo sabemos, pues en realidad tuvo detrás intereses de los opositores partidistas y empresariales a la Cuarta Transformación, particularmente el Partido Acción Nacional y Ricardo Salinas Pliego. Vemos así como existe un vínculo, una relación entre un hecho, la manifestación convocada supuestamente por la generación Z, y finalmente el amedrentamiento que lleva a cabo el presidente Donald Trump mediante esta narrativa antinarcóticos, ¿no? Se busca mediante la reproducción de la noticia, mediante la narrativa, que se proyecte el gobierno de la Cuarta Transformación como uno rebasado, no solo rebasado por la violencia, sino también rebasado por el descontento de la población, quien se enfrentó con policías y estaba dispuesto a tirar las vallas que protegían Palacio Nacional. Sin embargo, como lo vimos también, además de ser un fracaso en convocatoria, pues también se evidenció como estas personas que se enfrentaron con la policía, pues eran principalmente provocadores, quienes iban muy bien organizados, muy bien preparados para, además de tirar las vallas, pues enfrentarse a la policía. Hubo así 100 heridos por parte de la policía y alrededor de una veintena por parte de los manifestantes, evidenciando también que pues el uso proporcional de la fuerza se mantuvo en favor de los participantes, de los manifestantes, ¿no? Aún así, seguramente deben castigarse las distintas arbitrariedades que hubo por parte de los policías, como parece ser que ya se está llevando a cabo en un proceso de investigación del gobierno de la Ciudad de México. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que no enviarían tropas a México, pero que pueden ayudarnos mediante equipo, entrenamiento e inteligencia, pero aclaró que nosotros tendríamos que pedirlo, siendo enfático en esto para enfatizar pues que continúan con la lógica de cooperación bilateral y no unilateral como tanto tememos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también afirmó que no permitiría que Estados Unidos ejerciera acciones de manera unilateral en nuestro territorio y que seguiría buscando la forma tradicional de cooperación bilateral para combatir al narcotráfico en nuestro país. Hay pues muchas señales de estos intereses intervencionistas en México, no solamente emitidos desde Washington, sino también de parte de una élite nacional y algunos simpatizantes de esta élite nacional, que es bastante amplio en sectores políticos y mediáticos, ¿no? La circulación de esta noticia no solo en Azteca, no solo en distintos medios de comunicación, sino también la proyección a nivel internacional. Por ejemplo, vimos a Jan Grillo acudir a la manifestación y publicar un video donde era alcanzado por los gases lacrimógenos y pues buscando evidentemente amplificar esta narrativa del gobierno rebasado por el descontento popular. Además, en México, pues los asistentes a esta manifestación, así como el panista Raúl Torres en el Congreso, pues han pedido abiertamente la intervención norteamericana, ¿no? A veces con consignas en inglés. El propio panista Raúl Torres en el Congreso mexicano, pues pidió la intervención de Donald Trump hablando en inglés y haciendo el pasito clásico del presidente norteamericano. Más allá del ridículo, pues sí nos habla de estos intentos, de estos intereses por parte también de mexicanos, de que Estados Unidos ingrese a nuestro país, de que incremente su colaboración con nosotros para combatir supuestamente a los cárteles de la droga. Pero ahora vamos a platicar de las ventajas y las desventajas que tiene este gobierno mexicano frente a estos intereses, frente a estos impulsos intervencionistas que van a empezar a abundar en las narrativas.
Evidentemente una clara desventaja es la existencia del problema de la inseguridad en México, que mientras no se resuelva seguirá existiendo un pretexto para que las narrativas mediáticas y políticas sigan apuntando al gobierno de la Cuarta Transformación como el único responsable de esta, más allá de que lo sabemos, pues ha sido también impulsada por la propia aceptación de las políticas antinarcóticas impulsadas desde Washington, además por la gestión, por supuesto, de los hoy opositores, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario institucional. Entonces es un problema que aunque el gobierno de la Cuarta Transformación hoy tiene responsabilidad, pues evidentemente existe una responsabilidad histórica tanto del gobierno mexicano como de la hoy oposición partidista. Queda entonces que además de evidenciar las posibles soluciones a la resolución de la violencia en México, pues tenemos también que hablar sobre esta responsabilidad histórica, sobre todo el gobierno norteamericano, quien es el interesado en intervenir en nuestro país. Se trata pues de los intentos de un actor, de un responsable directo de la violencia en disminuirla. Hay que preguntarnos si realmente tiene asidero esta idea de que Estados Unidos, como actor principal de la violencia relativa al crimen organizado, va a ayudarnos a combatirla. Otra de las desventajas que tendría el gobierno mexicano es que se trata de una táctica de desgaste, por lo que la derrota de hoy no significa que mañana no vaya a haber una victoria, ¿no? Es decir, a pesar de que hoy vemos un fracaso rotundo en la convocatoria de la manifestación del 15 de noviembre y sobre todo del 20 de noviembre por parte de la presunta, de la apócrifa Generación Z, pues en realidad eso no quiere decir que mañana no vaya a haber otro actor u otro mecanismo mediante el cual, luego del desgaste constante en el golpeteo mediático, pues finalmente logren sus objetivos. Además, en sí, la propia guerra mediática ya cumple su objetivo si el gobierno concentra recursos y concentra parte de la narrativa en hablar de esta supuesta generación Z, ¿no? Es decir, pues al final el objetivo de esta guerra mediática es el desgaste y lo empieza a hacer, y mediante la repetición probablemente lo logre de maneras más eficientes en un futuro. Sin embargo, también habría que hablar de las ventajas que podría tener el gobierno mexicano ante estos intereses intervencionistas de las élites norteamericanas y de algunas de las élites mexicanas, ¿no? El gobierno norteamericano hoy en día pues presenta bastante desgaste tanto a nivel local como a nivel internacional, ¿no? A nivel local pues vemos como el régimen de Donald Trump pierde popularidad, pierde legitimidad ante la población, además de pues la derrota evidente que sufrió cuando Zoran Mandani ganó como alcalde de Nueva York en las elecciones pasadas, ¿no? Demostrando cómo con una bandera, él se autodefine como socialista, demostrando cómo con políticas concretas que abordan las necesidades materiales de la población como la vivienda, los precios, el trabajo, pues finalmente logró convencer a una gran parte de la población en aquella ciudad tan importante para la economía norteamericana. Pero además a nivel internacional, pues el buscar expandir su presencia militar en distintos territorios, pues también lo vulnera en tener tantos frentes, ¿no? Recientemente se aprobó el plan de pacificación, entre comillas, de Estados Unidos en la Franja de Gaza, por lo cual tendrá que enviar tropas a Medio Oriente para atender ese problema. Esto definitivamente vulnera en el resto de frentes, incluyendo por supuesto lugares como Venezuela o México. De hecho, este buque gigantesco, el más grande del mundo, que se dirige a las costas del Caribe venezolano, pues antes estaba en Medio Oriente y justamente lo tuvieron que mover. Esto evidencia cómo pues al final el alcance de las tropas norteamericanas tiene un límite que si lo cruza pues lo vulnera definitivamente, ¿no? Otra de las ventajas que tendría el gobierno es la legitimidad del régimen de la Cuarta Transformación, ¿no? En este caso, pues el uso de las encuestas como respuesta, pues no es casual, ¿no? Tiene de trasfondo justo esto de demostrar que existe una legitimidad del gobierno de la Cuarta Transformación, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, frente a esos opositores o frente a esos intereses intervencionistas que más bien buscan proyectar que existe una sociedad donde el descontento está generalizado, lo cual, pues como vemos, no es así, ¿no? Entonces, más allá de que las
encuestas nos ayuden o no, de que no nos guste lo que hace el gobierno de la Cuarta Transformación con las encuestas, pues tiene una finalidad política, que es proyectar justo lo contrario que esos opositores basados en la mentira, basados en las fake news, basados en estas proyecciones mediante inteligencia artificial, pues quieren proyectar, ¿no? Es una respuesta inmediata a todo lo que hacen en la mañanera, ¿no? De esta manera, pues el gobierno de la Cuarta Transformación hoy tiene el control de la narrativa, a pesar de lo que puedan hacer, a pesar de lo que puedan hacer mediáticamente estos intentos de desestabilización. Otra de las ventajas en esta legitimidad que tiene el régimen, pues es la cercanía del ejército con el gobierno de la Cuarta Transformación, que al final, debido a las distintas políticas de los últimos años, pues existe una codependencia entre la política civil y la militar, ¿no? Ya no solo por el rubro de la seguridad, sino en tantos rubros en los cuales participa el ejército, de desarrollo social, de economía, etcétera, etcétera. Vemos así como no es casual que uno de los mensajes últimos que llevó a cabo esta generación Z antes de la marcha que tuvo el pasado 15 de noviembre fue hablarle al ejército, ¿no? Y buscar que ellos no actuaran en su contra, ¿no? Ellos están tratando de buscar el favor de los miembros del ejército, pero debido a la cercanía que tienen con el régimen, dudo mucho que puedan obtener el favor, ¿no? El ejército hoy en día pues es aliado del gobierno de la Cuarta Transformación, sin lugar a dudas. Otra de las ventajas que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación es el aprendizaje de los mexicanos, ¿no? Esta imagen que intentan proyectar, por ejemplo, con agentes como Ricardo Salinas Pliego, del empresario ciudadano que va a llegar al poder por la vía democrática y va a haber una transición de un régimen autoritario, que es la Cuarta Transformación, a un régimen de libertad, pues en realidad es algo que ya vivimos parcialmente en México con Vicente Fox en el año 2000. En el año 2000 se construyó la imagen de este sujeto que no era cercano necesariamente a las cúpulas partidistas, que era más bien un empresario, era gerente regional de la Coca-Cola, era terrateniente, era pues una figura mucho más cercana a Ricardo Salinas Pliego que a los políticos tradicionales, y también tenía esta personalidad de irreverencia que tanto quieren proyectar en agentes como Milei o como Donald Trump. Aunque fuera exitosa con ellos, pues nosotros ya lo vimos con una iniciativa que no necesariamente venía de Washington, sino del empresariado mexicano, pero que al final supimos, pues no necesariamente nos gustó los resultados de que un empresario ciudadano llegara al poder. Al final pues conocemos esa historia, sabemos qué es lo que sucede, sabemos que es necesario un proyecto mucho más de fondo para poder confiar. Ya no vamos a confiar en la oposición partidista, como es muy claro que ha sucedido en estos últimos meses, ¿no? Es claro que ya no confiamos en esas narrativas ciudadanas vacías de sentido que no admiten ni siquiera su propia militancia política, que no admiten su propia militancia dentro de los partidos o las tendencias conservadoras. Es así como en realidad vemos que el gobierno mexicano tiene varias ventajas frente a estos intereses intervencionistas. Sin embargo, los recursos y la presencia del gigante norteamericano pues va a seguir existiendo, porque hoy en día los opositores fracasen rotundamente no quiere decir que mañana no puedan construir nuevos opositores que impulsen desde lugares más creativos y desde lugares que vinculen más con la población, pues una candidatura que defienda principalmente los intereses de las élites norteamericanas y de las élites más rapaces en México. Esto fue Macro y Micro con Pedro Iniesta. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos en la siguiente entrega.